Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Quiero estudiar un poco la vida de quien fue el rey Acab, el esposo de Jezabel. Y la Biblia me dice que su historia se encuentra en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Acab significa amigo o hermano de su padre. O en otras palabras también significa parecido al Padre. Y eso se encuentra en la concordancia exhaustiva de la Biblia, Strong. Acab fue el séptimo rey de Israel. Fue un rey idólatra, codicioso, malvado. Se dejaba influenciar por su esposa Jezabel. Él reinó en Israel por 22 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 16:30. Fue esposo de Jezabel, Primera de Reyes 16:31. Y sus hijos fueron Ocosías, quien fue su sucesor cuando él murió, Joram y Atalía. El padre de Acab se llamaba Omri. Y el significado de Omri significa amontonamiento. Omri fue un exitoso militar. Él era general del ejército en el campo de batalla. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 16:16. La Biblia no registra de qué tribu era Acab. Omri, su padre, hizo peor que los reyes que estaban antes que él. Pero Acab fue peor y superó a su padre en maldad. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 16:30. Cuando vimos que el significado del nombre de Acab era parecido al padre, nos damos cuenta en la vida de Acab de que él hizo lo mismo que su padre. Él fue una réplica, él fue una copia de lo que vio en su padre. Su padre era idólatra. Su padre hacía alianzas con otras naciones y adoraba a sus dioses. Y eso mismo hizo Acab. La alianza que tuvo Acab con el rey de Tiro fue fuerte, porque él se unió a ese rey políticamente, pero parentalmente también, porque se casó con la princesa Jezabel, o sea, la hija del rey, que se llamaba Edbaal. O sea que esta gente hacían ciertos movimientos políticos y se unían con esas mujeres idólatras, lo cual a Dios no le agradaba, porque Dios en su palabra decía que no se unieran con mujeres extranjeras, porque eso lo iba a corromper y iban a alejarse del Señor adorando a otros dioses, lo cual eso fue lo que hizo Acab. Cuando se casó con Jezabel, levantó estatuas de acera, levantó un templo a Baal y hizo que por ley el pueblo de Israel adorara a Baal. O sea que este hombre superó a su padre en maldad, porque su padre sí hizo que el pueblo adorara a los ídolos, que el pueblo se metiera en idolatría, pero este hombre hizo peor, porque le hizo un templo a Baal en Israel. Algo terrible y abominable, porque el único Dios de Israel es Jehová, Dios de los ejércitos. O sea que este hombre se estaba metiendo con el mismo Dios. Dice aquí que en Primera de Reyes 16:29 hasta el 22:40 vemos que Acab era un guerrero valiente, así como su padre era un general del ejército, era un militar. Asimismo, este hombre también fue un guerrero, fue valiente, fue un conquistador. Y en su carrera militar él tuvo logros increíbles, pero también tuvo muchas caídas. No todo fue de victoria en victoria, porque más adelante vamos a ver cómo él murió en una guerra. Acab fue un hombre que no le pesó pecar. Dice la palabra que él fue ligero para pecar, o sea, él fue fácil, no fue difícil para él pecar. Y más viendo a su padre, él copió el carácter de su padre, él copió las actitudes que tenía su padre, y aparte de eso tenía una mujer idólatra, una mujer que lo instaba y lo incitaba a que él pecara. O sea, Acab fue sumamente ligero para pecar y practicó todos los pecados que había practicado el rey Jeroboam. O sea, idolatría, fornicación, aberración, todo tipo de pecado.
lo practicó este hombre y lo metió al pueblo. Dice las escrituras que Jeroboam había hecho un becerro de oro en Betel y otro en Dan, y le dijo al pueblo de Israel: estos son tus dioses, adórenlo. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 16:31. Y así mismo hizo Acab, que anduvo en los caminos de Jeroboam, porque le levantó estatuas de acera y le levantó un templo a Baal, y le dijo al pueblo que tenían que adorar a Baal. Y era una ley. No era de que sí, si usted quiere, no, es una ley del rey. Y muchos cayeron, y la gran mayoría del pueblo estaba en idolatría. Habían profetas todavía que se estaban guardando para Dios y estaban dando la palabra. Y esos profetas fueron muertos por su esposa Jezabel. Aquí vemos que Acab introdujo a dioses falsos, a dioses paganos, completamente nuevos para el pueblo de Israel, porque ya habían metido becerro, ya estaban adorando otros ídolos de otras naciones, pero él viene a meter a Baal, porque como la esposa era adoradora de Baal, metieron a Baal a Israel. La esposa adoraba a Acera y metieron a Acera. Metieron esos ídolos, bendito es el Señor, al pueblo santo, al pueblo que se tenía que guardar para el Señor. Y eso lo encontramos también en Miqueas 6:16 y en Primera de Reyes 16:33. Por la influencia que tenía la esposa de Acab, Jezabel, él levantó un templo a Baal en Samaria, y Samaria fue una capital que levantó el padre de Acab. El padre de Acab compró ese monte y le puso Samaria y lo convirtió en la capital de su reino. Y cuando Omri murió, vino a reinar Acab en su lugar, y siguieron convirtiendo a Samaria como su capital. Entonces, donde estaba la capital del rey, ahí fue que levantaron el templo a Baal. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 16:32. Acab persiguió a los profetas de Dios, y dice la Biblia que él hizo más para provocar la ira de Dios que los reyes anteriores. O sea, vemos que Acab era el rey número 7 de Israel, el séptimo rey de Israel, pero los demás cometieron sus errores, fueron malos, pero este hombre viene a ser peor, y este hombre provocó más a la ira de Dios que los otros. Este hombre fue malo. Este hombre fue malvado, fue terrible, bendito es el Señor, y provocó la ira de Dios de una manera terrible. Él entró la apostasía a Israel. Por sus pecados, Dios cerró los cielos por 3 años, trayendo sequía y hambre a toda la nación. Este hombre fue tan malo, tan malvado, que al él meter la apostasía al pueblo por sus pecados, el pueblo sufrió 3 años de sequía, donde no había agua, donde no había alimento, donde no había nada, porque Dios cerró los cielos. Y el profeta Elías le dijo: por mi palabra no lloverá. En esta tierra no lloverá sino por mi palabra, porque había una guerra entre 2 reinos, había una guerra entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, porque había una guerra entre los profetas de Baal y de Acera y el profeta Elías. Santo es el Señor. Una guerra terrible para que se sepa quién era el verdadero Dios, y era una guerra campante. Y vemos en las escrituras que Elías convoca al pueblo y le dice acá: súbemelos todos al monte Carmelo y vamos a ver quién es el verdadero Dios. El Dios que descienda fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y cuando esos falsos profetas comenzaron a hacer muchísima bulla, a rasgarse su cuerpo, a sajarse, a botar sangre, a hacer bulla, Baal nunca subió. Pero dice la palabra que cuando Elías clamó a Jehová, el fuego descendió, consumió todo el holocausto. Y el pueblo se dio cuenta que el verdadero Dios era el Dios de Elías. El pueblo no sabía distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. El pueblo estaba tan idólatra, tan sumergido en la apostasía, que no sabía quién era el verdadero Dios.
Y cuando vieron que el fuego descendió del cielo en el holocausto que hizo Elías, se dieron cuenta que Jehová era el verdadero Dios y comenzaron a decir: Jehová es el verdadero Dios, Jehová es el verdadero Dios. Pero Elías agarró a todos esos falsos profetas y lo degolló, lo mató a todos. Y aún así, Acab, viendo que el fuego descendió del cielo, de que Jehová era el verdadero Dios, Acab no se arrepintió, ni tampoco Jezabel su mujer. Este hombre tenía un corazón duro. Uno de los tantos pecados que tuvo el rey Acab fue el legalizar el asesinato de Nabot para apoderarse de la propiedad de éste. Y todo fue por consejo de su esposa. Porque vemos en las escrituras, en Primera de Reyes 21, del 1 al 16, que cuando Acab se le presenta a Nabot y le dice que él quiere su viña, que se la cambiaría por otra o que le daría dinero, Nabot le dijo que no, porque esa era herencia de sus padres y la herencia no se podía intercambiar ni tampoco vender. Y vemos que Acab se fue a su casa triste y se fue enojado y no quería comer. Entonces cuando Jezabel lo vio así, le dice: eres el rey de Israel, o sea, lo que tú digas hay que hacerlo, hay que obedecerte. Y le quitó el anillo a Acab y comenzó a hacer una carta y la selló con el anillo de Acab. Y la mandó a los ancianos del pueblo y le dijo que pusieran a 2 personas perversas para que hablaran en contra de Nabot y lo mataran. Y ese complot de matar a Nabot, ya Acab lo sabía de antemano, porque él consintió en lo que su esposa hizo. Entonces eso fue uno de los pecados más garrafales que cometió Acab delante de la presencia del Señor: matar a un hombre inocente, violar la ley, porque aunque él fuera el rey, él estaba violando una ley. La palabra se lo decía en la Torá de Moisés, que no se podía vender la heredad de los padres y que no se podía intercambiar, aunque estaba cerca del territorio de Nabot. Él sabía que él no podía quebrantar la ley de Jehová, pero como él ya estaba en apostasía y en idolatría, él quería hacer como le daba la gana y no quería obedecer a Dios. ¿Y qué hizo? Aprobó la muerte de este hombre inocente. Este hombre fue un codicioso. Este hombre fue un codicioso porque codició lo que no le pertenecía. Y uno de los mandamientos es que tú no puedes codiciar lo que tiene tu prójimo. Tú no puedes codiciar nada de la casa de tu prójimo o la mujer de tu prójimo. Bendito sea el Señor. Este hombre era el rey, pero codició lo que no le pertenecía. Y él estuvo de acuerdo en la muerte de este hombre inocente. Y aparte de estar de acuerdo y de aprobar ese edicto, este hombre también se apoderó del bien de Nabot. Este hombre también lo tomó. O sea, doble pecado. Acab y Jezabel fueron la ruina de Israel. Fueron los malvados de Israel. Ellos provocaron una crisis espiritual tan fuerte durante 50 años de la historia hebrea. Y eso lo encontramos en aproximadamente 17 capítulos del libro de los Reyes. Acab tenía un carácter malvado y depravado. Él lo aprendió de su padre, pero también él fue débil y manipulado por su esposa Jezabel. Jezabel era que lo controlaba. Jezabel era que lo manipulaba. Jezabel era que lo incitaba a pecar. Dios le había entregado a Acab la vida de Ben-Hadad, rey de Asiria. Y este hombre, Ben-Hadad, el rey de Siria, y este hombre, Ben-Hadad, era considerado como un anatema, o sea, maldito delante de los ojos de Jehová. Pero en la guerra contra Ben-Hadad, porque este hombre, ya sabemos que Acab era un militar, era un guerrero, y era un guerrero valiente y conquistaba y peleaba contra muchas naciones. Y vemos que en la guerra contra Ben-Hadad, este hombre, Dios le había dado la victoria y le había entregado a Ben-Hadad en su mano, pero mira lo que hizo. Ben-Hadad fue un hombre astuto. Este rey de Siria fue un hombre astuto y usó astucia y se humilló delante de Acab. Y Acab le perdonó la vida. Acab le perdonó la vida a este hombre y aparte de perdonarle la vida a este hombre, hizo un pacto con él
Y Ben-Hadad le dijo, yo te voy a entregar las tierras que mi padre tomó de tu padre. Yo te voy a entregar esas tierras. Entonces Acab hizo un pacto con él, le perdonó la vida y le dijo, con este pacto te suelto y te dejo ir, de que tú me devuelvas las tierras que tu padre le quitó a mi padre. Dice las escrituras que vino un profeta y le habló a Acab y le dijo, por cuanto él había soltado a Ben-Hadad y le había perdonado la vida, iba a venir juicio sobre él. Dios iba a mandar juicio sobre él, porque Dios le entregó al enemigo en sus manos y él no lo destruyó, no lo mató, sino que le perdonó la vida. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 20:42. Vemos también en Primera de Reyes 20:43 y 21:4 que Acab era un hombre que tenía un carácter débil, flojo. Cualquier cosa deprimía a este hombre, cualquier cosa lo entristecía. Cuando Nabot le dijo a él, yo no te voy a vender mi viña ni te la voy a intercambiar, este hombre se enojó y se entristeció y después ya no quería comer más, no quería escuchar a nadie, se metió en su cuarto y se encerró, le dio una depresión. Pero más adelante vemos en una escritura que cuando Dios le habló a través de un profeta, y le dio una palabra fuerte y él no le gustó esa palabra, también él se fue enojado y se fue molesto. Este hombre tenía un carácter que cualquier cosa a este hombre lo enojaba, lo enfurecía y fácilmente caía en depresión. En Segunda de Reyes 9:25 y 26 dice que no fue solamente a Nabot que mataron, sino que también mataron a sus hijos, porque si dejaban a los hijos de Nabot vivos, esos hijos iban a quedarse con la herencia de su padre. Pero para que no se quedara nadie con la herencia del padre, mataron a Nabot y mataron a sus hijos. Esta gente cometieron un grave delito contra Nabot, un hombre justo, un hombre bueno, y contra sus hijos. Qué terrible cuando un hombre se aparta de Dios, cuando un hombre cae en idolatría, cae en avaricia, en codicia, porque todo esto vino por la codicia del corazón de Acab, por él codiciar una tierra que no le pertenecía, por él codiciar, bendito es el Señor, algo que le pertenecía a su prójimo. Aunque él era el rey, no le daba derecho a hacer eso, porque él podía coger cualquier otra tierra, él podía adueñarse de todo, porque el país entero le pertenecía como rey. Pero él viene a quitarle la vida a este hombre justo y a sus hijos, solo por querer tomar algo a la fuerza que no le pertenecía, por querer tomar algo que a él no le correspondía. La codicia es un pecado, la avaricia, el querer desear las cosas que otros tienen, eso es un problema del corazón. Acab era malo, pero él tenía a una persona a su lado que era más mala que él, y esa era su esposa, Jezabel, la que lo influenciaba a que él cometiera más pecado. Este hombre pecaba, pero con la mujer al lado pecaba más. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 21:25. Nosotros tenemos que tener cuidado de quiénes son las personas que se juntan con nosotros, porque un abismo llama a otro abismo. Vemos que Acab era un abismo de pecado, de maldad, porque lo vio en su padre y lo copió. Pero entonces ese abismo llamó a otro abismo que era Jezabel, y Jezabel era peor. Imagínense un malo con otro más malo. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las personas que se están juntando a nuestro alrededor. Tenemos que buscar personas de bien, personas que amen a Dios, personas que oren más que nosotros, personas que ayunen más que nosotros, personas que estudien la palabra más que nosotros, para que las cosas buenas de esas personas nos influencien para bien a nosotros. Porque imagínese usted que no quiera saber de Dios, se junta con uno que no quiera saber de Dios, entonces ¿cuándo se van a acercar a la presencia de Dios? Usted que quiere buscar de Dios, se junta con uno que quiera buscar de Dios, van a unirse y van a buscar más a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, buscar personas que nos ayuden en los caminos del Señor, que nos levanten, que nos insten, que nos motiven a buscar a Dios,
a buscar la presencia del Señor, a acercarnos a Él y no ser como este hombre tan perverso, tan malo. Bendito es el Señor. Acab es un ejemplo de que nosotros tenemos que tomarlo para no seguir su camino. En Primera de Reyes 22:6 vemos que Acab tenía como 400 profetas que eran subalternos porque ya los otros lo habían matado. Y todos estos profetas estaban al servicio de Baal. Y el rey siempre buscaba que le dijeran lo que él quería oír. Estos profetas se reunieron delante de Acab. Y Acab le preguntó que si Jehová le daba permiso para él subir a Ramot de Galaad y si le daba la victoria. Y estos profetas comenzaron a profetizar de parte de Jehová, pero eran profetas de Baal. Y vemos que en Segunda de Reyes capítulo 22, Acab quiere subir a pelear contra Ramot de Galaad, que era una de las ciudades que el rey Ben-Hadad, al que él había perdonado, le tenía que devolver. Pero el rey Ben-Hadad, después de 2 años, todavía no le había devuelto las tierras. Y ya vimos más adelante que Acab hizo un pacto con este hombre, rey de Siria, y le dijo, si tú me devuelves las tierras, yo hago este pacto contigo y te dejo vivo. Pero pasados 2 años, el rey de Siria no le devolvió las tierras. Y este hombre dijo, no, yo tengo que conquistar mi tierra, yo tengo que ir a buscar lo que es mío. Pero Dios había enviado un espíritu de mentira a la boca de todos sus profetas para que engañaran a Acab y Acab pudiera morir en esa batalla, en ese combate. Entonces vemos como todos los profetas se levantaron y le decían a Acab, sí, sube contra Ramot de Galaad, que con estos cuernos tú los vas a cornear y tú lo vas a vencer. Jehová te da la victoria. Mira cómo esta gente estaban usando el nombre de Jehová, de que era Jehová que lo estaba mandando. Entonces el rey Josafat, que estaba con Acab, le dice a él, ¿y no hay un profeta de Jehová que pueda darnos otra palabra para ver? Me gustaría que viniera un profeta de Jehová, porque que todos estaban diciendo lo mismo. Y Josafat era un hombre temeroso de Dios y quería consultar con un profeta verdadero, porque estos 400 profetas eran de Baal. Resulta que cuando llaman a Micaías, el profeta Acab le dice a Josafat, no, este hombre lo que me profetiza es siempre mal. Yo no quiero que este hombre me profetice porque él todo lo que me dice es malo. Y Acab es el tipo de hombre o el tipo de cristiano, vamos a decir, que le gusta que todos le digan que hay paz, que todos lo que le profeticen le digan que él está bien, que él va bien. Hoy en día vemos muchos cristianos que solamente le profetizan bien a la gente, solamente le dicen sí, así que Dios está contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a ensanchar, Dios te va a abrir puertas. Todo lo que ellos profetizan es bueno. Y vemos que Acab dice, no, Micaías siempre me profetiza mal. Yo no quiero saber de ese profeta. Y el rey de Judá, Josafat, le dice, no hable así, rey. Esas no son palabras de un rey. Josafat sarcásticamente le dice, mira, sí, sube para allá, para Ramot de Galaad, que Jehová te la entregue en tu mano, tú vas a vencer. Pero el rey, como conocía a Micaías, vio que Micaías se estaba burlando de él y que Micaías estaba hablando sarcásticamente. Le dice, yo no te he dicho a ti que me hable palabra de verdad, que me diga lo que Jehová te ha dicho, no te burles de mí. Y el profeta Micaías le dice, yo vi a Jehová en su trono y él decía, ¿qué hace este pueblo como que no tienen pastor? Váyanse cada uno a su casa. Acab no entendió esa palabra, él no entendió esa profecía. Acab era el rey de Israel. Él era el pastor de Israel. Él tenía que guiar al pueblo a Dios. Y Dios dijo que el pueblo estaba sin pastor y estaba cada uno sin pastor, que se vaya cada quien a su casa. Dios estaba diciendo, tú te vas a morir.
tú vas a morir y el pueblo va a estar sin pastor, sin rey. Pero como Acab tenía una ceguera espiritual, no entendió. Y el profeta sigue hablando y le dice que Jehová estaba en su trono y a su derecha y a su izquierda estaban todos los ejércitos del cielo. Y Jehová decía, ¿quién irá e inducirá a Acab para que él caiga en Ramot de Galaad? Jehová hizo una pregunta. ¿Quién va a hacer que Acab vaya y caiga en la batalla? Y unos decían una cosa y otros decían otra. Pero salió un espíritu delante de Jehová y le dijo, yo voy a ir. Y Jehová le dijo que qué él iba a hacer. Y este espíritu le dijo, yo seré mentira en boca de todos sus profetas. Cuando Jehová escuchó esto, Jehová dijo, ve, tú irás y lo conseguirás. Y el profeta Micaía dijo, Dios ha puesto mentira en la boca de todos tus profetas. Cuando el profeta Sedequías, el que había hecho los cuernos, escuchó que Micaía dijo que Jehová puso mentira en la boca de todos sus profetas, le dio una galleta a Micaías. Dice las escrituras que le dio un puñetazo en la mejilla y le dijo a él, ¿de dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para hablarte a ti? Este profeta falso, de Baal, mentiroso, se sintió aludido, se sintió mal, porque él decía, como yo soy que estoy hablando de parte de Jehová, yo hice estos cuernos y Jehová dijo que con estos cuernos Acab va a vencer en esa batalla. Entonces tú vienes a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira. Y le dio una galleta a Micaías. Y Micaías le dijo, tú vas a verlo cuando tú te tengas que meter de aposento en aposento. Tú vas a ver cuándo fue que se fue el Espíritu de Dios de ti. Cuando tú tengas que meterte de lugar en lugar para esconderte y salvar tu vida. Este profeta se molestó, golpeó a Micaías, pero Micaías estaba diciéndole la palabra de Dios. Este espíritu maligno de las tinieblas fue un instrumento de Dios para hacer caer a Acab. Los demonios y Satanás, que el Señor los reprenda, son instrumentos para Dios castigar. Este espíritu fue mentira en boca de los profetas y lo engañaron. Y Acab subió a pelear contra Ramot de Galaad. Y lo que hizo fue con Micaías, que le dijo a un soldado que metiera a Micaías preso y que le diera agua de aflicción y pan de angustia hasta que él viniera. Y Micaías le dijo, si tú vienes en paz de la guerra, Jehová no habló por mi boca. Micaías le dijo al pueblo, escuchen lo que yo estoy diciendo. Si él viene en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Este hombre tenía una convicción de lo que él estaba hablando. Él sabía que lo que él estaba diciendo no era palabra de él, sino que era palabra de Jehová. Y efectivamente, Acab no volvió de la guerra. Acab murió. Dice las escrituras que él murió. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 22, del 34 al 37. Vemos que cuando él se fue con el rey Josafat, el rey de Judá, fueron a la guerra. Él usó una astucia. Este hombre le dijo al rey de Judá, mira, quédate con tus vestidos de rey y yo me voy a vestir como soldado normal. Así los de Siria no se van a dar cuenta que yo soy el rey. Y el pobre Josafat aceptó y se vistió como rey y todo y se metieron a la guerra. Y cuando estaban en la guerra, el rey Ben-Hadad le dijo a sus soldados, no quiero que peleen contra nadie. Yo solamente quiero que ustedes maten al rey de Israel. Cuando ustedes vean a Acab, mátenlo. No maten a nadie más. No peleen con nadie más. Este hombre tuvo una buena estrategia de guerra. Y todo estaba preparado para la muerte de Acab. Porque Acab era un malvado y un perverso. Y había turbado al pueblo de Israel con sus pecados y su idolatría.
Y resulta que cuando los soldados del rey de Siria ven a Josafat vestido de rey, quieren pelear contra él y matarlo, pero se dieron cuenta de que no era el rey de Israel. Y Josafat gritó: Jehová, como quien dice, ayúdame, sálvame, no me deje morir en esta guerra. Porque este hombre se puso a pelear guerra que no le correspondía. Este hombre hizo una amistad con un hombre perverso. Josafat era un hombre temeroso de Dios, pero se juntó con un perverso que no temía a Dios. Tenemos que tener cuidado, porque por culpa de Acab, este hombre justo se iba a morir en la guerra. Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, no tengas amistades que no le sirvan a Dios, porque en cualquier momento dado algo te puede pasar que no sea de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado de las amistades que tenemos, porque si somos temerosos de Dios, no podemos tener amistades que no le teman a Dios, que no le sirvan a Dios. Podemos tener conocido, hablar con personas, pero una amistad, una persona que usted estreche y que tenga cerca, que no le tema a Dios, que sea un idólatra, lo va a conducir al mal. Este hombre podía morir en esa batalla por culpa de Acab, porque Acab fue astuto y le dijo: ponte tú la ropa de rey. Acab pensó que disfrazándose él podía evitar la muerte y podía evitar esa profecía, pero por más que te disfrace, tu sentencia viene. Por más que tú te escape, tu muerte viene, tu sentencia viene. Y dice las escrituras que cuando Josafat gritó, esta gente se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y se apartaron. Dios los apartó. Pero un hombre, un soldado de Siria, tiró un arco así a la aventura, así como si nada. Y dice las escrituras que ese arco fue donde estaba Acab. Y esa flecha se le metió por una abertura que tenía la armadura. Porque las armaduras no es que te cubre el cuerpo entero, te cubre el pectoral, otro te cubre la espalda, te cubre los brazos, te cubre las piernas, pero tienen junturas. Y dice la Biblia que entre las junturas y el corcelete se le metió esa flecha y este hombre murió. Este hombre se desangró en el carro donde estaban peleando y la batalla duró hasta la tarde. Fue una batalla fuerte, fue una guerra terrible. Este hombre quería salir, le decía al que estaba manejando el carro: vámonos de aquí que estoy malamente herido, pero no podía moverse porque la batalla estaba recia y si se movía el carro le tiraban flecha. Entonces no pudo moverse y se desangró en el carro y se murió. Lamentablemente este hombre murió a manos del hombre al que él le había perdonado la vida. Él le perdonó la vida al rey de Siria y el mismo rey de Siria, su mismo ejército lo mató. Nosotros no podemos tener piedad con nuestros enemigos espirituales, porque nosotros no tenemos enemigos físicos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores que gobiernan en las regiones celestes. Tú no puedes tener misericordia del pecado. Tú no puedes tener misericordia de los demonios porque ellos no tienen misericordia de ti. Si tú, dice la Biblia que si tú sabes que tu mano te va a hacer pecar, córtala. Si tú sabes que tu ojo te va a hacer pecar, córtalo. Y no es que te lo está diciendo literal, pero si tú sabes que hay algo que te está haciendo pecar, que te está haciendo fallar y alejarte de Dios, corta con eso, corta con esa relación, corta con esas amistades, corta con esas conversaciones. Si tú sabes que hay algo en el celular que te está haciendo pecar, corta con eso, quita esas aplicaciones, deja de meterte en esas páginas, deja de ver ese programa en la televisión. Entonces este hombre tuvo misericordia de Ben-Hadad y Ben-Hadad lo mató. Al enemigo no se le puede tener piedad ni misericordia. Tú no puedes darle soltura al pecado, no, porque eso no es nada.
eso no es nada, eso no es pecado. Y un poco de levadura leuda toda la masa. No podemos tener misericordia con el pecado, no podemos tener piedad con el pecado, no podemos tolerar el pecado. Porque uno de los pecados que tenía una iglesia era que toleraba el pecado. Y nosotros no podemos tolerar, no podemos. Y estamos viendo con muchas personas hoy en día, como son sus hijos, le están tolerando el pecado. Como son sus esposos o sus esposas, le están tolerando el pecado. Y lo están dejando en los altares. Como ese es mi hermano, eso no es nada. Ese es mi canchanchan, mi amiga, mi amigo. Le tolero el pecado y esa persona en pecado. Y tú sabiendo. No está bien. El pecado nos arrastra a un abismo. Y este hombre perdonó al que le quitó la vida. Y esto fue de parte de Jehová, porque Acab era un perverso. Este hombre que tiró el arco, él no sabía dónde iba a ir esa flecha. Y dice la Biblia que entre las juntas de la armadura, esa flecha fue directamente ahí. Tiene que ser una persona bien diestra, que como dicen, donde ponga el ojo ponga la bala. Eso era algo, mire, increíble. Esto fue de parte de Dios. Con Dios nadie se puede meter, con Dios nadie puede jugar, porque un día te va a llegar tu juicio y tu castigo. Por más que tú te disfraces, tu pecado no se va a apartar y tú vas a morir por tu pecado. No podemos disfrazar, no podemos maquillar el pecado, tenemos que confesarlo. No podemos ocultarlo como hizo Acán. Acán se robó un lingote de oro, se robó unas plata y unos vestidos y lo escondió en su casa. Y él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero Jehová se lo reveló a Josué. El pecado no se oculta, porque hiede, sale a la luz. Lo vemos con Moisés. Él mató a un egipcio y lo enterró debajo de la tierra. El pecado sale a la luz y hiede. Él mató al hombre, lo metió ahí, pero el mal olor de ese muerto subió. Y después un hebreo le dijo a Moisés: entonces tú me quieres matar como mataste al egipcio. ¿Tú crees que nadie te vio cuando tú hiciste eso? ¿Tú crees que cuando tú estás pecando nadie te está viendo? Aunque tú crees que nadie te está viendo, alguien te puede estar viendo. Y el más grande de todo es el Todopoderoso, que te está viendo desde el cielo. Y aunque un ojo humano no te vea, Dios lo revela, porque no hay nada que quede oculto por toda la vida. Siempre, a la corta o a la larga, las cosas salen a la luz. Y más cuando tú te quieres burlar de Dios. Cuando tú te quieres burlar de Dios, Dios se burla de ti. Y tu pecado se lo revela a otro. Tu pecado, tu vagabundería, Dios se la revela a otro. Así que no podemos querer disfrazarnos para querer evitar una profecía que Dios dio. Porque este hombre se estaba disfrazando pensando que, si yo me disfrazo no va a pasar nada. Pero una flecha te mató. Una flecha se metió por la junta de tu armadura y te mató. Así que muy penoso como murió este hombre. Muy triste y lamentable. Pero es que si nosotros nos burlamos de Dios, si nosotros hacemos el mal, y no solamente nosotros, sino que hacemos que otro peque, mire, eso es terrible para Dios. Si tú quieres pecar, peca tú solo. Pero cuando tú involucras a otras personas a pecar, Dios eso no lo tolera. Por eso Dios aborrece cuando alguien en su pueblo mete la herejía. Cuando alguien en su pueblo mete la apostasía y la herejía, Dios está airado contra esa persona, porque esta persona está perdida y hace que otros se pierdan. Y dice las escrituras: hay de aquellos que se meten contra uno de mis pequeñitos, hay de aquellos que hacen tropezar a uno de mis hijos, porque mejor sería que se atara una piedra de molino en el cuello y se tirara al fondo del mar. Dice la palabra que es mejor que tú agarres una piedra de molino, una piedra grandísima de la que usaban antes para moler,
y tú te tires en el fondo del mar y te mueras, te ahogues y no te levantes más, a que tú seas una piedra de tropiezo para uno de los hijos de Dios. Si usted se amarra una piedra, una roca grande en el cuello y lo tiran en el mar, usted por más que haga y deshaga, por más que trate, nunca va a poder subir a flote. Usted nunca va a poder subir a la superficie. Usted se va a ahogar ahí. Me imagino que lo más terrible es morir ahogado. Eso es terrible. Entonces Dios nos dice a nosotros en la palabra que si yo voy a ser piedra de tropiezo, mejor que me muera. ¿Me entiende? Mejor que me ahoguen en la profundidad del mar, porque voy a tener consecuencias fuertes con Dios. Jehová tiene los juegos pesados. Jehová tiene los juegos pesados. Nosotros no estamos jugando con Dios. Nosotros estamos creyendo que tenemos a Dios agarrado y Dios nos la está poniendo toda en una lista. Y cuando consumamos esa lista, viene la ira de Dios, porque Dios tiene un límite. Hasta que el pecado no sube a su presencia, Él no actúa, porque dice la palabra que Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y el pecado tiene una consumación. Cuando usted consume ya el tope, ya Dios desciende y lo que viene es juicio, porque eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. El pecado de esa gente estaba subiendo y subiendo a la presencia del Señor, y cuando llegó a su límite, Dios tuvo que mandar a 2 ángeles para que sacaran a Lot y a su familia, y consumió esas 2 naciones con fuego y azufre. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre, y nunca más fueron una ciudad, nunca más se levantó. Dios extermina por completo, Dios destruye por completo. Y Él es que decide cuándo una persona va a partir de esta tierra. Y a veces no vemos que Dios permite que la persona parta, pero el juicio del Señor viene. El castigo del Señor es grande para los apóstatas, para los herejes, para los que hacen que el pueblo de Dios se meta en idolatría. Hoy en día la gente está metiendo el pecado dentro de las iglesias, así como hizo Acab. Meten el pecado dentro de la iglesia, meten la idolatría, meten las herejías, y la gente cree que están sirviendo a Jehová, pero no lo están sirviendo. La gente cree que están con Dios, pero no están con Dios, porque hoy en día el diablo no le interesa que tú y yo salgamos del evangelio. El diablo no gana nada con que tú y yo salgamos, pero al diablo le basta con que usted y yo estemos en la iglesia, y estemos en una iglesia falsa, en una iglesia de falsas enseñanzas, de falsa doctrina, estemos en idolatría, estemos en adulterio espiritual. Cuando usted adultera la palabra, cuando usted diluye la palabra, porque la Biblia habla de las disoluciones, que muchos seguirán sus disoluciones y ya la palabra la diluyen. No, eso no quiere decir eso es lo que quiere decir esto. No, pero eso no lo dice la Biblia, eso no es pecado. Eso era en los tiempos de antes. No, tú tienes que tener una relación personal con Dios, y lo que Dios te prohíba, ok, pero lo que Dios no te prohíba, no. Eso es mentira del diablo. La Biblia me dice que lo que está bien y lo que está mal. Y hay cosas que la Biblia no nos los dice literalmente, pero sabemos que son mal, que son pecados, que son desagradables ante los ojos del Señor. Esta palabra se escribió hace más de 2000 años, y hay cosas que hoy en día nosotros hacemos o vemos o hablamos que en aquel entonces no existían, porque eso fue hace más de 2000 años, que tenían otro vocabulario. Y esta palabra viene de un pueblo que no es hispano. Este pueblo es judío, este pueblo es del Medio Oriente, y tenían otra cultura, otras palabras. Antes la gente se hacían tatuajes, era con algo de hierro, y lo calentaban y se lo ponían y le quedaba la marca, o cogían un cuchillo, cogían algo cortante y se sajaban el cuerpo y se hacían sus signos y sus cosas. Y la Biblia dice que no nos hagamos rasguños, que no nos hagamos señal en nuestra piel, ni por muerto, ni por Dios, ni por nada. Porque en la antigüedad esas personas idólatras se hacían tatuaje por un muerto, se hacían tatuaje por un dios, por un ídolo, por alguna
cosas creadas y hacían todo eso para su Dios porque eran idólatras. Y la Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, creo, que no hagamos rasguño en nuestro cuerpo. Pero la Biblia no puso tatuaje, porque en ese entonces no se usaba esa palabra. Esa palabra no se usaba en ese entonces, pero hoy en día la gente está haciendo lo mismo. Se está rasguñando su cuerpo, se está haciendo señal. Y eso quiere decir tatuaje, porque cuando yo hago algo en mi piel, yo me estoy haciendo un rasguño, yo me estoy haciendo una señal. Pero vemos como muchas personas en el cristianismo están yendo a tatuarse su cuerpo, todo tipo de tatuaje. Y eso a Dios no le agrada. Usted está haciendo una marca en el cuerpo que es el templo de Cristo. Cuando usted hace algo en el cuerpo que le pertenece a Cristo, usted después va a tener que darle cuenta a Dios. Porque no estamos en desacuerdo con una persona que vino del mundo ya marcado. Esas son las señales que te dejó el mundo donde tú viniste. El diablo, que el Señor lo reprenda, marcó tu cuerpo por la concupiscencia de tu corazón. Pero ya que tú vienes a Cristo, nosotros te aceptamos y te amamos, no importa las marcas que tú tengas. ¿Cuántas personas se han convertido al Evangelio con tatuaje en el rostro y tatuaje en el cuerpo entero? Nosotros lo amamos. Y personas que han venido con unos aretes grandísimos que se ponen y la oreja se le agranda y se le hace un hoyo feísimo. Pero después que usted se convierte, usted tiene que quitarse ese arete. Usted no puede convertirse y quedarse con esos aretotes así, con ese hoyo grandote que te hiciste en tu oreja. Te dañaste tu oreja, ¿verdad? Te hiciste esa marca, pero ya lamentablemente tienes que quitarte ese arete y quedarte así. Pero no venga a la iglesia y a quedarte con eso. No estés en el evangelio haciéndote piercing en la lengua, en el ombligo, en las cejas, en la nariz. Esas son cosas de naciones paganas. Esas son cosas que hacían las culturas paganas. Y entonces eso lo están trayendo a la iglesia hoy en día. Y vemos cuántos jóvenes están cayendo en eso. Y hasta pastores, hasta pastoras se llenan la oreja de arete. Se ponen arete en la nariz, ¿no? Porque creo que era Rebeca, ¿no? Le pusieron un arete en la nariz a Rebeca. ¿Qué? ¿Pero quién se lo puso? Esa persona que se lo puso no era judía. ¿Y quién te dijo que ella se quedó con eso? No todo lo que yo veo tengo que copiarlo. No todo lo que yo escucho tengo que copiarlo. Eso no le agrada al Señor. ¿Qué diferencia tú tienes de la del mundo, de una mujer del mundo? Si tú muchas veces haces peor. Muchas veces hay personas que dicen que son cristianas y hay otros que no son cristianos. Y tú dices, pero ¿y cuál es el cristiano? Porque este que no es cristiano parece más cristiano que el cristiano. Porque se fue el temor. Se fue el temor y hay mucha gente en incredulidad dentro de los caminos del Señor. Y la incredulidad fue que hizo que los hebreos se murieran en el desierto. Y a veces somos muy incrédulos y queremos decir, no, porque yo no creo que eso sea pecado. Yo no creo que a Dios no le agrade eso. Yo no creo. Eso no es pecado, eso es incredulidad también. Cuando la Biblia es el manual para nosotros guiarnos y es el manual para decirnos cómo debemos de andar piadosamente, tener una vida consagrada para el Señor, porque hay cosas que dice las Escrituras que yo la puedo hacer pero no me convienen. Yo la puedo hacer, pero no me voy a dejar dominar de ella. Y muchas personas se están dejando dominar por los deseos que hay en su corazón, los deseos que hay en su alma y la concupiscencia de su carne. No, porque me voy a tatuar, me voy a poner mi arete en la nariz, me voy a hacer mi piercing en mi lengua. Eso es pecado. Eso es atadura. Cuando usted hace esas cosas, usted se está atando espiritualmente. Usted se está atando y usted está cayendo en idolatría y usted está cayendo en apostasía. Y como el enemigo no le importa si tú estás en el mundo o no, a él le vale, a él le conviene que tú estés en el supuesto evangelio, porque no es un evangelio de Cristo, pero que tú estés en el supuesto evangelio y que por ti otros se pierdan.
que tú los encamines al pecado, porque fulana lo hace, yo lo puedo hacer. Fulana lo hace, yo lo puedo hacer, eso no es pecado. Entonces ya el enemigo gana más ventaja y gana más terreno, porque si te daña y tú dañas a otro, ya hay más que se están dañando. Y la palabra de Dios me habla en Apocalipsis que hay sinagogas de Satanás. Hay iglesias que nosotros vemos que dicen iglesia de Jesucristo, iglesia del Señor, iglesia esto, pero en realidad son sinagogas de Satanás, porque lo que se predica ahí es herejía pura. Lo que se predica ahí es apostasía. Son sinagogas de Satanás, porque hacen muchísimas cosas y usted dice, pero esto no es bíblico. Pero ¿y qué locura es que están haciendo? De verdad que sí, que tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo está ganando más que tú estés en el evangelio y perdido con una apostasía, con una falsa creencia, con una incredulidad, y así otras personas se pierdan también contigo. Acá fue un hombre malvado y por culpa de él muchos del pueblo de Israel se perdieron en apostasía, se involucraron en la adoración a Baal, en la adoración a Acera, y ya no sabían quién era Jehová, si Jehová era verdadero o no, porque estaban tan acostumbrados al pecado que no sabían. Y hoy en día estamos viviendo esos tiempos. Yo no sé quién se está dando cuenta, pero hoy en día ya mucha gente no sabe cuál es el verdadero evangelio. La gente está viviendo el evangelio a su manera, y que no, que yo tengo una relación personal con Dios y que yo estoy en una relación con Dios, y si Dios no me dice que está mal, yo lo voy a seguir haciendo porque eso Dios no me lo ha prohibido a mí. Y eso es una falsa religión, eso es una falsa doctrina. Esto no se trata de que yo tenga una relación personal con Dios. ¿Y la palabra qué? ¿Qué voy a hacer con la palabra? Es verdad que tenemos que tener una relación con Dios personal, pero ¿y la palabra? La palabra tiene que guiarte, la palabra tiene que conducirte, tiene que corregirte. Y nosotros tenemos que guiarnos a través de la palabra, porque por eso han surgido muchas falsas doctrinas, porque supuestamente tienen una relación personal con Dios y reciben una revelación y ponen esa revelación por encima de la palabra, y se levantan nuevas congregaciones con falsa doctrina, porque pusieron su relación personal con Dios por encima de la Biblia, y Dios no va a ir en contra de su palabra. Dice las Escrituras que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y si están aquí, son para nosotros y para guiarnos. Dios no se contradice. Dios no te va a decir una cosa que en su palabra la condene. Dios no te va a dejar que tú hagas algo, que tú uses algo, que tú te manejes de una forma, y en la palabra dice que no. Dios no es loco. Dios no va a tener un trato contigo de que diferente. Y la palabra, ahí está la palabra, que dice las Escrituras que es la profecía más segura y más certera. Si yo siento en mi corazón, o si yo sueño, o si alguien me revela o me dice algo, me da una palabra, y yo voy a las Escrituras y no va de acuerdo, entonces no vino de Dios. Por más que yo diga de que escuché una voz y fue Dios, pero ¿qué dice la palabra? ¿Está de acuerdo? Si la palabra no está de acuerdo con lo que yo escuché, con lo que yo soñé, con lo que a mí me profetizaron, entonces no vino de Dios. Porque el enemigo engaña a mucha gente así con los sueños. Mucha gente profetizando de su propio corazón, y Dios no lo ha mandado. Lo dice la palabra en el libro de Jeremías. Muchos falsos profetas salieron por ahí a profetizar. Yo soñé, el Señor me reveló, dice Dios, pero es mentira. Eso fue tu corazón que hizo que tú te soñaras. Fue tu corazón que hizo que tú sintieras. El corazón es engañoso y perverso, y el único que lo conoce es Dios. Y todo lo que usted piense, lo que usted sienta, lo que usted escuche, lo que usted vea, lo que se le revele, cualquier sueño, páselo por el filtro de la palabra. Que si no va con la palabra, no fue Dios. No fue Dios. Y nada, lamentablemente, este es el castigo que le vienen a las personas que actúan como Acab. La muerte física y espiritual. Apartados del Señor por una eternidad, si no nos arrepentimos. Así que nada, Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.